Alexis. Perfecto. Bueno, hoy entonces es el tercer encuentro en el marco de las charlas de la educación después de la plataforma. Y recordando que la primera charla fue un intento de hacer una lectura un poco de qué estamos hablando para traer la especificidad del concepto de plataforma en la segunda charla. Y hoy la idea es más, primero escucharles a quien decidió sumarse acá, si alguien, caso esté en Facebook también, pero escucharles un poco primero lo que les lleva a venir a ese espacio y lo que les convoca en relación a preguntas, en relación a cuestiones, para que podamos en esa charla intentar articular eso que ustedes traigan en el intento de construcción de un campo de posibilidades desde ahí, ¿no? Y desde todo lo que fue dicho en los dos primeros espacios. Así que no sé si alguien quisiera empezar hablando, qué piensan, por qué vinieron parar acá en esa charla, qué están pensando. Bueno, puedo decir algo al respecto. Claro. Joao, yo creo que nos convoca a esta charla o nos despierta un interés especial el tema del manejo como de las plataformas como unas vías alternativas por toda la potencia que ellas traen en estos momentos tan coyunturales en Colombia, ¿no? Y me interesa pues empezar a mirar todas las aristas posibles de ese poder comunicativo que genera como ruptura en la comunicación tradicional. Entonces es como el afán de saber más, de poder explorar otras posibilidades y de ver como ese poder transcomunicativo que hay en las redes y cómo han logrado permear el pensamiento del colombiano de a pie a punto que se han despertado en un deseo de emancipación, o por lo menos de una emancipación incipiente de todo lo que ha sido el poder subordinante del Estado colombiano sobre la población. Y entonces quería como escuchar más al respecto de ese potencial que hay en las redes y de lo que esto significa en un cambio como de rumbo o de rumbos políticos, ¿no? Eso es lo que creo que me convoca a este escenario de conversación. ¿Quién gustaría de seguir? Juan José, Angélica, Marcelo, Alexis. Hola otra vez, yo y a todos. Bueno, he escuchado la primera intervención, la primera charla al respecto de este tema contigo y la segunda que solamente algunos momentos, no lo tengo completo. El punto es que desde luego es un enfoque crítico que inevitablemente es necesario abordar en espacios educativos. Yo estoy en la universidad y además estoy a cargo de la formación docente en esta universidad, en la Universidad de Guanajuato, y eso, bueno, me implica algunas exigencias, digo yo, ético-político, ¿no? Y entonces esta visión que IPECAL tiene sobre sobre la mediación tecnológica me parece que es la vía por donde puedo entonces potenciar e impulsar los procesos de formación al interior de la universidad. Y en ese sentido, me gusta como escuchar y explorar las posibilidades, las dimensiones que un fenómeno llamado plataforma digital tiene, ¿no?
dimensiones que generalmente no vemos a simple vista. Son esquemas, generalmente tenemos, y lo hablo en plural y lo hablo desde mi contexto universitario, pero acá tenemos una idea muy pobre, muy desarticulada, muy aislada del uso de la tecnología, ¿no? Entonces sí es una herramienta que nos ha facilitado los procesos de acercamiento con los estudiantes, pero me parece que hay muchísimo, muchísimo que explorar en términos de la articulación con las dimensiones de lo humano que la tecnología tiene. Y entonces especialmente la charla de hoy, como la denominan, educación, cuidado y política. Y pareciera yo que entiendo muy bien las plataformas en relación con la tecnología, con la educación y también con la política, ¿no? Es un discurso reiterado acá en IPECAL el asunto de la política. Pero el cuidado sí no supe cómo ligarlo, cómo abordarlo, desde dónde, y entonces quiero centrarme en esta dimensión y ver cómo es que aparece, ¿no? Es esto, Joao, muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Gostaria de escuchar a Juan José, Marcelo, Alexis. Perdón. Sí, perdón, es que estaba reenviando el link para apenas. Sí, mira, me parece interesante. Hola Angie, ¿quién más está por acá? Jairo y Alexis y Marcela. Porque precisamente nosotros en la institución vamos a tener, bueno, hay una necesidad, ¿no? De hacer uso crítico de estos medios. Y se está pensando para unas jornadas que son, les llamamos intersemestrales, ya en el mes de julio más o menos. Están pensando, bueno, la institución desde la lógica que tienen del uso de las nuevas tecnologías, pues promover unos cursos, pero sí estas charlas me parecen muy interesantes para ver si pudiésemos, voy a ver si puedo concretar una charla con quienes estarán a cargo desde la institucionalidad o lo instituido, recuperando algo del diálogo de con Claxon, ¿no? Y bueno, a ver si pudieras participar para ver de qué manera pudiésemos, ojalá y podamos acordar una participación. Voy a compartirles este material y veremos si podemos trabajar desde ahí, ¿no? Ya yo te comentaría, bueno, por eso el interés que tengo de seguir estas charlas. Siempre va a ser un gusto, Juan José. Después cuadramos eso. Muy bien, muy bien. Y Marcela, ¿por qué te trae ese espacio? No te escuchamos, creo. ¿Estás hablando, Marcela? Porque creo que no te escuchamos. Tal vez tienes que actualizar la plataforma. Sí, estás con problema. Bueno, mientras se reconecta Marcela, Alexis, ¿tiene algo en particular que te llama atención, que te gustaría de reflexionar alrededor de la cuestión de las plataformas?
Vamos a ver si... Mientras Marcela se va reconectando, me gustaría empezar desde algo que dijo Jairo, que ele dijo el poder comunicativo que genera ruptura con la comunicación tradicional. Esa clave creo que podría ser un buen punto de inicio, que es, ¿qué estamos llamando, antes de más nada, de comunicación tradicional para poder cuestionarse o no si el uso de las plataformas genera una ruptura con ella? Y acá me gustaría empezar rescatando la vigencia del pensamiento del pensador uruguayo Kaplun, que escribió el texto El Comunicador Popular. En su trabajo, Kaplun hace una diferenciación en 3 tipos de comunicación que tienen como correspondientes 3 tipos de modelos educativos. El primero va a ser la comunicación tradicional, que él correlaciona con la educación bancaria. O sea, educación bancaria es la categoría que propone Freire y que se fundamenta en términos comunicativos en que se cree que el recipiente del mensaje no sabe, el enunciador sí lo sabe, y por eso hay la idea de llenar el vacío de información de una persona ignorante, pues. Lo que Kaplun já estava mirando nos anos 80 é que esse modelo que fundamenta gran parte del debate sobre educação crítica em América Latina já estava cayendo por su próprio peso. Ou seja, com o crescimento de los medios masivos de comunicação e cada vez menos, e principalmente com o avanço de los estudos de audiências, cada vez menos esse modelo que Freire havia questionado em los 60 se demonstrava como o modelo vigente e dominante. Então, ele vai dizer que o modelo estava transitando hacia um modelo de comunicação persuasiva e educação cognitiva. Qual é a principal diferença aí? Passa a existir uma audiência, um personagem, um ator activo, pero activo em el intento de reconhecer esse actor para moldeá-lo de acordo com o mensaje que se pretende. Então, trayendo en la práctica. Doy un ejemplo, uno de los grandes marcos en términos de medios han sido los reality shows. Lo que los reality shows cambian, y acá estoy haciendo referencia principalmente a los trabajos, por ejemplo, de Jenkins, de la cultura de la participación. Lo que las audiencias cambian en relación a toda la industria de consumo anterior al advento del reality show. En el reality show pasa a tener una herramienta de acompañamiento constante de cómo el público está interactuando con el producto. Y desde ahí, la edición del programa empieza a fundamentarse en una interacción con su público. El propósito de esa interacción no es el diálogo, mucho menos la escucha, pero perceber claves que permitan a la emisora, en el caso de los reality shows, cumplir su propósito. En ese sentido,
vender los productos que van a vender los comerciales para las empresas más destinadas. Entonces, por ejemplo, ya se sabe desde hace mucho tiempo que el momento de la telenovela es el momento de la madre cabeza de hogar en el horario televisivo y por lo tanto se va a privilegiar productos alimenticios porque generalmente si tú ganas el corazón de la madre cabeza de hogar, tú estableces ese producto. Entonces, por eso, la comunicación persuasiva y la educación cognitiva. La educación cognitiva acá, haciendo referencia, por ejemplo, en el ámbito de que tú intentas entender los gustos de los estudiantes, encontrar claves interactivas, etcétera, que permite que haya un enganche más grande del estudiante con el contenido didáctico. Lo que Kaplan já observava em los 80 e que podemos perceber que se viene profundizando é que, por mais que isso presente um cambio de forma em relação à comunicação tradicional, não cambia a matriz de pensamento que ubica a relação entre enunciador e espectador. Tu tomas em consideração o outro, pero em clave de alteração do outro em função de seus desejos. Então, caso clássico em termos políticos. O caso que surge com o Cambridge Analytica e a eleição de Trump, que hoje em dia serve como modelo para grande parte das campanhas online, que é a seguinte. Tu microsegmentas o mercado, entiendes la dinámica de lo que aquel público já vai a votar ou não, e a partir de aí intenta manipular sua opinião através de mensagens direcionadas para cada público. Então, por exemplo, ao público conservador, tu vas a direcionar mensagens relacionados a Mexico Go Home, la questão do muro, la questão por exemplo, toda a teoria agora do QAnon, de que os demócratas são pedófilos enrustidos, etc. E para um público que é majoritariamente demócrata, tu vas a direcionar mensagens de descredibilidade de los políticos demócratas, porque sabes que eles não vão votar em Trump, pero podem não votar em Hillary, e em los públicos indecisos se vai identificar los temas claves para tentar direcionar um mensagem que seja de seu agrado e convencimento para esses votos. Algo que em uma democracia bipartidária, democracia acá bastante em comillas, como é a de Estados Unidos, sirve porque o margen de vitória sempre é muito corto. Então, se tu logras descredibilizar o inimigo, consolidar sua base eleitoral e fazer alguns cambios de votação de los indecisos a seu favor, a possibilidade que tu llegues a la presidência é muito grande. E os 3% de votos de indecisos que cambiem já é o crucial para definir uma eleição nos Estados Unidos. Como isso se manifesta, por exemplo, na educação? Se manifesta cada vez mais com cambios. Então, por exemplo, se empieza a poner contenidos em Facebook, se empieza a poner contenidos em Instagram, se leva o Instagram, o Facebook, a música juvenil, etc., para os salões de classe, pero a estrutura parametral curricular sigue a mesma. Então, se tenta facilitar o processo de aprendizagem através de enganchar ao jovem, principalmente, com o contenido
pero se mantiene al nivel de la memorización, de la asociación, a través de un currículo que atenda a los intereses de las pruebas estándares, como lo es el PISA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué que yo trago eso como un primer punto en relación a lo que ustedes están hablando? Porque me parece que la primera cosa que debemos poner en suspenso, poner sobre sospecha, es si con las plataformas estamos saliendo de la comunicación tradicional y estamos, como dijo Jairo, generando una ruptura. Yo, en primer lugar, diría que las plataformas profundizan la relación con la comunicación persuasiva, lo que implica en una clave de entendimiento que la comunicación hegemónica rompe sus antiguos supuestos de interés público, de ser el cuarto poder, de toda essa indumentária de um aparato teórico e de um aparato de convencimento para justificar seu lugar em uma sociedade, para ser cada vez mais claramente um mecanismo de publicidade. E como um mecanismo de publicidade, se disputa cada vez mais audiências amplas que permitam, em um mercado cada vez mais voraz, ser lo suficientemente sedutor como retentor de atenção. Acá já falei en el espaço passado e reitero, a atenção hoje é o grande insumo em disputa. Por isso que há uma convergência mais grande, cada vez mais grande, entre comunicação e educação al ponto de que essas diferenciações modernas de certos conceitos como arte, comunicação, educação, tendem a quedar cada vez mais borrosas e perder cada vez mais o sentido em termos de compreensão de realidade. Por isso que, por exemplo, eu venho recorrendo o uso conceptual de Martín Barbero de mediações para dar conta de toda essa gama de utilizações de medios para a relação entre humanos. Porque o sistema em la comunicação persuasiva, donde não está mais legitimado em aquele que detém a autoridade, é o que habla e todos têm que escucharlo, pero aquele que detém mais audiência e, por lo tanto, é o mais convincente, se hace escuchar em todos os âmbitos, cambia a forma de relacionar e a separação que vem de uma certa especialização do capitalismo, de las distintas, de um certo modelo de produção de contenidos culturais, perde cada vez mais vigência. Então, a primeira coisa é isso. Talvez, sim, estamos vivenciando uma ruptura com a comunicação tradicional. Pero há que sospechar dessa ruptura, porque o que emerge desde essa ruptura é uma nova forma de intento de dominação, desde a qual, muitas vezes, por criticar a forma tradicional, não nos damos conta que estamos actuando para par, para poner em termos bem claros, para par com as forças dominantes. Ou seja, um primeiro cuidado, uma primeira alerta epistêmica que eu pondria aí é questionar-se se quando logramos romper com a comunicação tradicional, estamos rompendo com a lógica de razonamento de que ha viabilizado a comunicação tradicional. E acá hago um correlato histórico
con lo que ha pasado en la historia del Cono Sur, que es un debate equivalente en el ámbito de la política, para ponerlo así, en los procesos de redemocratización post-dictadura, donde la diferenciación de comprensión de si la dictadura cayó por su propio peso en términos de los procesos de modernización del mismo sistema socio-simbólico económico, o si fue resultado de una victoria de los sectores antidictaduras, es una de las preguntas cruciales de aquel momento histórico, que una mala interpretación llevó para que, ante una apuesta en la máxima de que la democracia era el valor universal a ser disputado, llegáramos a un colapso institucional, por ejemplo, en el caso de Brasil, desde el cual todo el proceso de insurrección político-social fue tomado por la ultraderecha. Mi lectura ahí es que, en términos de mediaciones, estamos cayendo en el mismo error interpretativo. Está cayendo la institución escuela, la institución periódico, y con eso una forma que es la forma de la comunicación tradicional. Pero los sectores que históricamente estuvieron por detrás de esos modelos apuestan por un modelo persuasivo donde tú tomas en consideración el otro, pero en clave de convencer al otro, que entra como una alternativa en un marco de una sociedad donde tú no tienes más poder por la escasez de información, que era lo que fundamentaba la comunicación y la educación tradicional, pero a través de ser el que tiene más audiencia ante una inundación informativa. Y ahí recuerdo lo que yo trabajé el espacio pasado, por ejemplo, los modelos parametrales de medición académica, como lo es Scopus, en que la incidencia de veces que eres citado y leído es lo que hoy configura el límite de lo que es y lo que no es una buena investigación. Haciendo ese encuadre del problema, me gustaría responder a Angélica, por qué yo insiro la noción de cuidado en articulación con la política y con la educación. Essa ideia me vino em um primeiro momento quando eu estava estudando os usos de las estratégias de mediação que hacían la guerrilla ao interior de la guerra, e depois se expandiu em diálogo com o pensador ahora me olvidé el nombre de él, dame un segundo. Yo siempre me olvido el nombre de ese francés, es Bernard Stiegler. ¿El Stiegler? Sí. El pensador Stiegler, que antes de morir, que él murió el año pasado, já estava empezando a utilizar o conceito de cuidado relacionado à educação, em relação à plataforma. Al que eu hago menção quando hablo de cuidado acá? A primeira questão é que o convencimento passa por uma estratégia de evitar a autonomia do sujeito. Um sujeito autônomo
no es el sujeto ideal para una economía basada en el convencimiento. Primera premisa. Entonces, por ejemplo, en la guerrilla, por ejemplo, cuando había al interior de la guerrilla un problema clave, que era todo y cualquier guerrillero o guerrillera podría morir a cualquier momento. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una dinámica. Estoy hablando de guerrilla, en especial FARC, y estudié esa cuestión principalmente desde fines de los diálogos del Caguán hasta los acuerdos de paz, los recientes acuerdos de paz. Ese es un periodo donde los bombardeos empiezan a quedar cada vez más constantes y principalmente hay un grande abalo de la estructura guerrillera por la muerte de grandes comandantes de esa guerrilla. Entonces, por un imperativo de la propia guerra, más allá de cualquier cuestión ideológica, la noción que ya venía desde los 50 del sujeto integral que Che Guevara lanzó de sobremanera, es reintroducida en el uso comunicativo, educativo, artístico, como una necesidad. O sea, no se podría dar el lujo de que alguien fuera especialista de nada. Todos tenían que tener algún nivel de comprensión y discernimiento sobre las cuestiones esenciales que garantían la supervivencia de la comunidad, sea los 5 o 6 guerrilleros que se movían juntos, sea toda la comunidad como tal. Y para eso necesitaba de una estrategia que no era el convencimiento de que el bolivarianismo era el camino necesario, porque ya estaban dentro de la guerrilla. Lo que necesitaba era que esas personas, que un médico, por ejemplo, ante un bombardeo, supiera lo que hacer. Que un radialista, que era quien mantenía la comunicación, supiera lo que hacer. Que un camarógrafo supiera qué registrar. Y tuviera la autonomía de tomar ciertas decisiones en momentos críticos relacionados a eso. Cuando yo me detuve a mirar eso, yo me di cuenta que eran prácticas de cuidado y que el concepto de cuidado es el concepto que mejor se antepone al concepto de persuasión. ¿Por qué? Porque el acto de mirar hacia el otro establecer una relación de confianza mutua en que tú necesitas apostar que aquel ser humano que está delante de ti es un ser humano con valor y que tú necesitas cuidar de ese ser humano para que él pueda cuidar a ti, obliga en que tú no vas a establecer una relación de imposición ante él, pero una relación de escucha y de respeto para que en un momento de necesidad tú sepas que puedes dejar su vida en sus manos. Entonces, essa é a primeira compreensão de cuidado. A partir da relação com Stiegler, com Bernard Stiegler, isso para mim tem um segundo componente, um segundo giro, que é o seguinte. As plataformas, como eu falei no espaço passado, vêm acompanhado de um componente clave que são os algoritmos. Los algoritmos traen la famosa idea de la inteligencia artificial.
lo que es realmente la inteligencia artificial? Es la capacidad de medir, asociar y comparar grandes flujos informacionales a través de algoritmos. ¿Ok? Eso, el riesgo, la potencia de eso es la liberación del tiempo humano de trabajos extremadamente aburridos y la facilidad de transitar ciertos espacios que antes eram inimaginables, porque, por exemplo, essa plataforma só é possível, la que nos estamos comunicando, por essa mesma tecnologia, ter certas capacidades de, por exemplo, movimentação bancárias, etc., só é possível por isso também, pero o risco que implica é certas práticas sociocognitivas deixam de existir por la existência, por la sustituição do humano por um aparato tecnológico que cumpre essa função. Então, isso já é um problema muito, sempre ha sido um problema na discussão, por exemplo, em la enseñanza de las matemáticas, desde a existência da calculadora. Pero la pregunta en eso es, ¿qué conocimientos en términos cognitivos son inalienables para que el ser humano sea considerado ser humano? Para definir cuál es el marco cero desde el cual no podemos atravesar con el uso de la tecnología para garantizar incluso la preservação como espécie de um conjunto de capacidades cognitivas que desde o trabalho de Stella Quintard interpretamos como capacidades superiores do pensamento. Então, estou fazendo referência à la interpretação, à la compreensão, à la capacidade de categorização. São noções que, e a criatividade, são noções que constituem a base do ser humano, a base da capacidade, e isso está incluso em Marx, a capacidade humana de colocar-se ante o mundo e, ante essa colocação em relação ao mundo, projetar um desejo em clave de sua realização. Ou seja, as capacidades inferiores do pensamento, em termos cognitivos, poderíamos pensar que são capacidades que ativam a funcionalização do desejo, ou seja, a execução do desejo. Agora, a formulação desse desejo é em clave das categorias superiores do pensamento. E isso é onde está a clave fundamental da relação do cuidado com a educação. O cuidado cognitivo humano, principalmente de los niños, niñas e jóvenes que se estão desacostumbrando, quanto mais hiperdigitalizados estão, a tomar decisões por si mesmos e a criar seus próprios referentes e estabelecer compreensões por si mesmos. Esse é o risco de lo qual estamos hablando quando traemos o conceito de cuidado. E aí entra a questão de quando vocês falam do uso crítico. Qual seria o uso crítico da plataforma? E aí entra uma questão que Alexis trajo e me gostaria utilizar isso para voltar a essa pergunta, que é
Las plataformas posiblemente son un punto de no retorno. Como ya dije en la charla 1, el cuerpo humano ya cambió en relación al uso de la plataforma. Principalmente el cerebro humano viene corporificando, para traer en un concepto de Varela, toda un medio tecnológico desde lo cual distintos saberes fueron siendo extintos y otros saberes fueron emergiendo en un complejo ecosistema de relación ser humano y actores tecnológicos. Entonces, un ejemplo clásico. Cada vez menos se conoce las ciudades. Cada vez más, si tú navegas primero la ciudad digitalmente, la conoces digitalmente a través del Google Maps, a través del Yelp, a través del Travel Advisor, a través de distintas aplicaciones direccionadas a eso, a través de Waze. Y eso cambia la experiencia de ciudad y la experiencia de contacto y comunicación. El vecino va a desconocer los barrios, las tiendas de su barrio, o entonces no va a ser tan escuchado cuanto una persona que puso una revisión en Google para la recomendación de un espacio físico a través de la plataforma. Para citar un ejemplo muy concreto para entender lo que yo estoy hablando. A partir de eso, lo que podemos pensar como uso crítico desde la clave de la mediación del cuidado, anteponiendo la comunicación persuasiva. Las primeras, podríamos traer muchas cosas, pero quería traer 3 cosas en clave de lo que ustedes están trayendo acá, ¿no? La primera es una de las grandes disputas del presente a través de la emergencia de la tecnología es la disputa del tiempo. Y ahí principalmente Angélica y Juan José, que están pensando desde proyectos educativos en la práctica de la formación con docentes, que configura hoy el tiempo didáctico. Podemos seguir pensando en una estructuración temporal y espacial en horas clases. Eso da cuenta de la dimensión educativa y del rol que el educador y la educadora tiene en una sociedad atravesada por las plataformas. Y ahí entra una categoría que vengo abordando, que es la categoría de la fragmentación del aula. ¿Qué ocurre? El sistema educativo, como ya sabemos, es producto del modelo industrial. Y por ser producto del modelo industrial, está pensada desde la misma lógica de la fábrica. Tú entras y tienes que cumplir una cierta cantidad de trabajo en una cierta cantidad de horas. Y tú construyes un ambiente sin reflexionar mucho si ese ambiente es el ambiente más adecuado para establecer todas esas cuestiones, porque están condicionadas a eso. Entonces, en el salón tú tienes que hacer la parte explicativa,
se quieres exibir algum contenido, se quieres trabalhar com video, com música, com texto, tienes que levar ao salão. Se quieres hacer um espaço sincrônico de diálogo e reflexão, lo haces allá. Se quieres hacer um processo evaluativo, lo haces allá. En nessas horas, em uma certa quantidade de horas, tienes que cumprir essa noção. Isso rompió. Isso não existe mais em termos concretos da experiência docente. Sin embargo, por la parametralização da educação, seguimos ensinando isso porque a forma de remuneração laboral está associada a isso. Então, dou um exemplo concreto que passou agora. Estamos apoiando a criação um congresso, que é o Congresso Latino-Americano por la Paz, algo assim, Internacional por la Paz, de la CLAIP. Tuvimos uma ideia de que, para que não quedara muito cargado, já que vai ser um congresso virtual, não tinha muito sentido cargar os 3 dias com charlas que poderiam ser repartidas em outros momentos hasta a chegada de culminar o congresso. Então, por exemplo, queremos, como para o congresso, várias pessoas vão trazer suas ponências, vão compartilhar suas experiências, queremos dar ênfase a isso. Então, se uma das entidades convocantes quer fazer uma mesa ou uma charla, lo pode fazer antes, e quem quer participar, participa. Tuvimos que vetar essa proposta, porque os professores que vão participar do congresso dependem da liberação e da autorização em seu tempo de aula, do tempo destinado ao congresso, e as universidades só lhe deram a autorização de participar em los 3 dias de los quais está marcado o congresso. Ou seja, o critério em nenhum momento foi metodológico. Em nenhum momento foi pensar qual é a melhor maneira de gestionar o tempo de uma forma onde a maioria dos sujeitos possam ser escutados. O critério foi desde uma lógica de controle escolar basada no tempo do trabalho docente de 40 horas, com uma certa distribuição de horários de classe, de horários de investigação, como podemos fazer de la maneira que os professores podem ter essas horas contabilizadas. Então, aí entra, e em clave de isso, entra a segunda questão, que eu estou chamando de la praxis oracular. Lo que é que eu chamo de praxis oracular? Essa capacidade do ser humano ubicar-se no presente, articular um conjunto de memórias em clave de la realização de lo que quer a seu futuro, é a essência básica del sonhar, que ha cumprido uma função evolutiva, que é justamente la de ter a capacidade de antelação ante possíveis riscos e possíveis problemas que têm que ser solucionados, e com isso conseguir projetar universos possíveis e realizá-los. Isso, historicamente, na grande maioria das sociedades, jogava um papel fundamental o oráculo. O oráculo nada mais é que a recomposição articulada da memória em clave de algum dispositivo que lhe permite aleatorizar essas memórias, criar huecos em essas memórias para não repeti-las. Então, por exemplo,
el oráculo de Delfos, que es uno de los más famosos, va a inserir las mujeres que estaban bajo efecto de drogas, que van a decir un conjunto de frases que el sujeto que las escucha va a tener que interpretar en articulación con lo que ya sabe y crear una profecía. Los sistemas tradicionales africanos van a utilizar sea el coco, sea los caracoles, sea el école, sea lo que sea, para sacar un número que va a ser interpretado para la determinación de una profecía en conjunto con la persona que está siendo consultada. Lo mismo el tarot con las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Se insere un componente que sirve para articularse con la memoria de un sujeto y desde eso crear interpretaciones posibles de futuro desde lo cual se permite actuar. Para mí, la clave del pensamiento crítico en ese momento es esa praxis oracular. O sea, inserimos dispositivos, la pregunta, dispositivos didáticos, que creen momentos sincrónicos, o sea, momentos de encuentros para escuchas simultáneas que nos permitan soñar, que nos permitam projetar desde el presente posibilidades que nos configura un campo posible de actuación. Entonces, eso parece algo bobo, pero demarca un campo de disputa en términos de la educación. Por ejemplo, si quieren, si el sistema de poder quiere automatizar la enseñanza de la tabla periódica a través de juegos o de qué sé yo, del sistema humano a través de juegos o a través de la didactización, a través de lo audiovisual, que lo haga. Todo que implica las categorías inferiores del pensamiento, si se quiere automatizar, que se lo haga. Ahora, ¿cómo ese conocimiento, esas informaciones se articulan con problemas presentes en clave de soñar alternativas? Essa parte é a inegociável del componente didático, que é justamente esse marco zero que habría que disputar em todo o processo de digitalização educativa, de passar a educação por la plataforma. Ou seja, se não há um espaço assim, perdimos a aposta para possivelmente um modelo basado em la comunicação persuasiva. E para cerrar essa parte, para escucharles um pouquinho mais, lo que é necessário para, em termos de isso, é conseguir pensar se essas premissas estão corretas, se essa leitura está correta, como, em la concretude de los hechos, conseguimos fazer essas disputas. Ou seja, ao momento de disputar um currículo, ao momento de disputar um projeto de formação docente, ao momento de disputar a pactuação de horas classes e o que vai ser considerado uma aula virtual, como inserimos essa aposta em clave de construção de possibilidades. E isso cabe também, por exemplo, a lo que Jairo se está perguntando na questão da política. E aí vai dizer algo bastante complexo, ¿vale? Glauber Rocha, um cineasta brasileiro, dizia que
el arte latinoamericano oscilaba entre la histeria y la esterilidad. La histeria serían esos gritos contra el poder, que él va a decir que es algo muy común del arte juvenil latinoamericano, y la esterilidad como ejercicios inútiles de formas, de creación de ejercicios formales, generalmente para exoticizar a América Latina a la mirada colonial y con eso vender productos al extranjero. Essa aposta, que eu vengo chamando de praxis oracular, está inspirada também em Glauber Rocha, porque ele vai dizer que a clave de uma estética transformadora é uma estética del sueño. E está inspirada na seguinte clave. As plataformas tendem a seducir-nos e a hacer-nos creer que lo estamos haciendo bien porque sus algoritmos son diseñados para cerrarnos en ciertas burbujas de gente que cree lo mismo que nosotros. Entonces, empezamos a tener respuestas positivas que nos impide de, entonces, por tener respuestas positivas, profundizamos los argumentos que ya tenemos y seguimos haciendo lo que ya hacemos. Un cuidado en la política en relación a las plataformas es tener siempre constante la pregunta, lo que estamos haciendo más allá de publicizar nuestras opiniones. ¿Qué estamos generando más allá de publicizar nuestras opiniones? Porque si lo estamos solamente publicizando, no que publicizar y diseminar opiniones no sea importante, lo es. Pero si solo estamos haciendo eso, estamos enmarcados en la lógica de la persuasión y simplemente estamos funcionando desde el algoritmo en un nicho de audiencia más que va a crear un circuito virtuoso que puede servir para tener instituciones críticas educativas que superviven de eso, medios alternativos críticos que superviven de eso. Pero, más allá de garantir la supervivencia dentro del modelo capitalista a pequeños colectivos que logran financiarse por esos públicos, no se está haciendo ninguna disputa en términos hegemónicos y lo más grave, si estamos concentrados solamente en diseminar información y no intentar crear un mínimo de espacio de dialogicidad, estamos cambiando el contenido, pero no cambiando la forma, que viene implicando con que las personas no piensen por sí mismos y sí establezcan relaciones de transferencia, para poner en términos psicanalíticos, o relaciones de amor erótico, por veces, o un amor intelectualizado en otros, por personajes que, por veces, que quedaron famosos como influencers, desde lo cual se copia y pega lo que dicen, lo que piensan, cómo se vesten, y esos personajes monetarizan eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos que estamos haciendo comunicación política para el cambio, en cómo hacerla de una manera que no sea simplemente el fortalecimiento de una identidad, desde la cual empieza a tener una base de fans que van a consumir esa identidad, pero no van a estar reflexionando críticamente en relación a eso. Queria deixar por acá ahora e escuchá-las.
Joao, sí, tú decías que el miedo del manejo de las plataformas es terminar eh, entrando en el juego de, digamos, inicialmente de un contrapoder y de pronto terminar haciendo lo mismo que, que el poder mismo viene haciendo. Y creo que en eso coincidimos porque pues lo instituido no se queda quieto frente a estrategias de manipulación mediática y de pronto ya no se ve esa unidireccionalidad de la televisión, pero en medio de esos contactos que uno desarrolla a través de plataformas y redes, hay muchísimo bombardeo de publicidad y una publicidad que de alguna manera también aliena, que invita a meterse uno en esos círculos de consumismo desaforado y que de alguna manera lo involucran a uno en esas lógicas, digamos, patriarcales y dominantes. Entonces, creo que coincidimos por ese lado y de pronto podríamos hablar de un disentimiento frente a que la plataforma te permite de pronto buscar elementos comunes frente a los intereses que uno pudiera tener, especialmente en el tema de lo político, que era lo que yo inicialmente toqué, eh, y coyunturalmente caso Colombia en las fechas en las que estamos, como la potencialidad de la red, la potencialidad de las plataformas nos han permitido poder escudriñar en toda esa mare magnum de información que se mueve y poder tener unos elementos que me permitan hacer unos juicios un poco más claros desde las subjetividades de nuestras, obviamente, pero que me permite tener un panorama diferente a lo que me brinda solamente el canal que está imperando, los canales que imperan. Entonces, creo que en ese sentido logramos a través de las plataformas acceder a unas informaciones que me pueden activar políticamente y me generan criterios que me permiten colocarme, ¿no? Entonces, creo que esa es una ganancia que le podemos ver a las plataformas. Habría que mirarlo con una sospecha, sobre todo en el tema de cómo me pueden también direccionar. Eh, Porque si bien es cierto que digamos, el poder hegemónico sabe hacer su trabajo, pues también habrán otros tipos de poderes que se mueven por las redes y que de alguna manera pueden terminar convirtiéndolo a uno en un idiota útil, ¿sí? Y de eso uno debe cuidarse bastante. Entonces, quería como hacer ese aporte a la discusión, a la charla que se está dando. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Angélica, ¿tienes algo que estás pensando? Gracias, sí, por aquí ando. Bueno, me resuenan un montón de cosas y me resuenan bien en el sentido de que verdaderamente es otro nivel crítico el que nos estás planteando, ¿no? Es tradicionalmente pensar que la tecnología la asumes críticamente desde la postura de tu presente, ¿no? Siguiendo las ideas de Ipecales, bueno, desde sujeto y mi realidad sociopresente, pero en realidad esto que hablas del cuidado me gustó mucho porque me parece que es sí poner el ojo, poner el foco en la otra persona y cuidar la integridad cognitiva, ¿no? La integridad intelectual que me parece es básica para poder establecer otro nivel de formación. Y lo que de verdad me impacta es
la necedad, digo yo, como de usar las mismas lógicas con las que construimos los espacios educativos presenciales, hacerlo con esa misma lógica los espacios presenciales. Y entonces surgen, emergen cualquier cantidad de contradicciones y de problemas que no es fácil resolver. Cuando intervine en este espacio contigo en la primera charla, planteaba yo de un proyecto de bachillerato migrante en línea para personas que en Estados Unidos, mexicanos que en Estados Unidos tienen la posibilidad de ingresar al bachillerato. Y bueno, establecimos ahí un diálogo y más o menos tomamos algunos acuerdos de cuáles serían los mejores acercamientos tecnológicos para facilitarle a ellos este proceso. Pero cuando llegamos a la designación de créditos, a los módulos, cuando llegamos, porque además es un proyecto que pretenden las autoridades que no cueste más, es decir, que con los mismos profesores que ya dan el bachillerato presencial, el bachillerato tradicional general le llamamos, con esos mismos profesores sean quienes entonces sean los profesores en línea. Y bueno, ahí entramos insisto yo, en cualquier cantidad de contradicciones y nos surgieron un montón de cosas. Para entonces, una de ellas es que por supuesto entonces los profesores pues no están habilitados para una lógica de educación en línea, pero además tampoco se les puede pagar más por ese trabajo que van a hacer. Y entonces calcular las horas de asesoría y de tutoría y determinar cuáles son los perfiles de estos profesores, si van a fungir como asesores, si van a fungir como tutores, cuánto se les va a pagar. Desde una lógica de hora presencial ha sido verdaderamente horrible porque Administración Escolar, que es la instancia que regula esto al interior de la universidad, pues tiene esquemas, así sabemos, totalmente parametralizados, perdón, y no hay manera de que pueda entender la lógica con la que estamos planteando esto. Entonces, pero sí, de origen me parece que es esta necesidad de entender los procesos a distancia, virtuales, en plataforma, con la misma necesidad de los tiempos y de las lógicas de la presencialidad. Entonces, creo que y esto no es más que una postura epistémica equivocada educativa, ¿no? Así que me parece que hay que hacer reformas muy de fondo y que no vamos a encontrar la fórmula necesaria, ideal, para hacer estos cálculos si seguimos colocados en estas lógicas de la presencialidad, ¿no? Que en definitiva son otras y que además desde una presencialidad sumamente tradicional, directiva, de control, con la que nos movemos actualmente, ¿no? Es esto, gracias. Aí queria trazer duas coisas em clave. Creo que, por isso que eu digo que hay que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, hay um estudo super interessante que lo condujo Carlos Scolari, que se llama Alfabetização Transmediática, que ele hizo el acompanhamento, queria basicamente preguntarse lo que los jóvenes saben de tecnologia e como lo aprenden. E esse estudo confirmou algumas hipóteses que já se veniam sendo planteadas, de que distintas dinâmicas que já sabemos que existem, como learning by doing, aprendendo por haciéndolo, ou a criação de comunidades, han funcionado e vão seguir funcionando. E isso, sequer necessitamos de estudos realmente para ver. Qualquer um mira como que conozca um jovem, mira el uso que hace del YouTube, el uso que hace los que tienen acceso, ¿no? Para aprender a un juego, para aprender
a hacer alguna cosa, se va a dar cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando en la práctica en eso que estás diciendo? La industria, en particular, la industria cultural, já ha entendido que hay que dar autonomía para el sujeto manejar y producir contenido, aprender desde eso para impulsionar su mercancía. Entonces, por ejemplo, tiene un caso clásico que es bastante relatado en la bibliografía de eso, que es el caso de Harry Potter. La autora de Harry Potter, al principio era muy en contra de que la gente hiciera fan art, que se llama, artes de fans de Harry Potter. Qualquer persona que ponía en internet algo inspirado en Harry Potter, ella se lo demandaba por derechos autorales. Otras franquicias se dieron cuenta de que cuanto más arte producida por los fans, más grande y más rápido crecía la franquicia. Y empezaron a relajar en los derechos de propiedad de sus personajes y de todo eso, porque cuando la persona veía un amigo dibujando y publicando en internet un dibujo de un personaje de una serie X, iba a buscar la serie, la película, el videojuego, iba a buscar de lo que se trataba, se creaba una comunidad y desde esa comunidad se podría vender ese producto. Incluso gran parte de los publicistas hoy intentan crear eso. Comunidades de consumo que les permitan tener una constancia y un núcleo duro que va a hacer la publicidad por ellos. A tal punto que, por ejemplo, el YouTube, el Facebook, sus proyectos de financiarización pasaron a incorporar no solamente la cantidad de visualizaciones, pero la constancia de una audiencia, de un público. ¿Por qué esa pequeña cuestión? Para ubicar lo que tú estás diciendo, Helic, y lo que tú estás diciendo, Jairo. Eso expresa una potencialidad de las plataformas, que es las plataformas como agenciadores de comunidad. El mercado está utilizando eso. La posibilidad de creación desde el uso de las plataformas se está volviendo virtualmente infinito. Por ejemplo, gente que no sabe nada de diseño gráfico, con cierto tiempo acompanhando certos tutoriales, empiezam a criar suas peças gráficas. Me gusta acompanhar a comunidade, por exemplo, de modelaje 3D, e eu vejo pelados, jóvenes a 15, 16 anos, haciendo sus animações. La cuestión de la gente haciendo streamings, todo eso, son cuestiones que están puestas y que ya existen. Ahora, y por eso que yo digo cuál es el campo de la disputa ahí. Todo eso son activadoras. Y el propio mercado aposta para que la gente se active desde ahí. Ahora, ¿cuál va a ser el elemento movilizador de todas esas potencialidades de la plataforma? Entonces, la respuesta de múltiples componentes de la educativos hoy es el currículo. Entonces, hay un currículo. Yo intento hacer con que mis jóvenes se activen tanto quanto se activan com o videojuego que les gusta, com a película que les gusta, com a série que les gusta, com mi contenido em biologia. Ou agora com o que tu está dizendo, com o bachillerato allá.
O entonces, yo intento hacer con que la gente se active tanto como se activa con una serie, con el comunismo, por ejemplo, o con el pensamiento crítico, o con el paro nacional. Hay veces que eso se genera y que eso crea un horizonte crítico. Pero ese horizonte crítico está fundado, y ahí que es la apuesta de lo que yo llamo de praxis oracular, en un momento que pasa necesariamente por la escucha mutua, en una acción de cuidado para la creación de pensamiento, de proyecto, de horizonte común. Y que cada vez más, como para enseñar a una persona a hacer 10 millones de cosas, ya hay mucho contenido en internet. Pero para pensar, tú necesitas sentar y reunirse con personas para eso. Entonces, por ejemplo, el caso del paro de Colombia es un gran ejemplo. La multiplicidad de discursos, de memes, de videos, de músicas, de videoclips que están emergiendo de ese hecho político es impresionante. Pero eso emerge de una manifestación masiva que, más allá de ser masiva, creó un espacio público de pensamiento, en el cual, en chats de WhatsApp, en grupos de Facebook, en bares, en cafés, se está hablando de la realidad de Colombia. Y se está pensando la realidad de Colombia. Y desde ahí se crea los horizontes de sentido, desde lo cual la gente agencia saberes a través del uso de plataformas para expresar y establecer un debate. Ahora, sin la existencia de ese lugar de emergencia, donde la gente se pensa un futuro, no habría sentido en el uso de esas plataformas. Estaría la misma gente, pequeñas colectividades que ya están convencidas ideológicamente del cambio social, hablando y produciendo contenidos para sí mismas. Y ahí entra lo que tú estás diciendo, Angélica. Que sí, por eso que yo ubico que ahí está el gran debate del momento. Porque, por ejemplo, es, digamos, la hora clásica, el tiempo clásico de sentarse con un estudiante, yo creo que ha reducido. Porque no aguantamos, literalmente no aguantamos, vernos las caras 20 horas semanales para pensar. Aún más un joven de 16, 15 años. No va a pasar. Aún más con problemas de conectividad, etc, etc, etc. Y ahí yo traigo una enseñanza de la tradición del pensamiento religioso, si lo quiere poner así, que es el valor del ritual, la ritualidad, el encuentro, y eso la pandemia nos ha ayudado en ese sentido. El encuentro se vuelve un ritual. Y un ritual en el sentido de que tiene que tener valor simbólico para el sujeto. Que ese encuentro le valga mucho a punto de ponerse de cuerpo presente en ese espacio. Y en clave de cuidado, para que la gente tenga tiempo de maturar las ideas, de ruminar las ideas, hay que pensar una periodicidad condiciente de ese encuentro. Y que la gente tenga autonomía de arreciar
outros elementos que fazem parte do processo educativo, como adquirir informação, produzir conteúdo, escuchar contenidos, todo isso que sí hace parte e que vão seguir sendo parte, que lo pueda hacer como tempo contabilizado de um processo educativo, pero que não tenha que estar todo mundo junto ao mesmo momento, porque incluso em América Latina isso genera um problema de conectividade. Então, uma coisa é exigir de um jovem que dedique 3 horas semanais a um encontro onde vão a reflexionar ao redor de distintas questões que hicieron na semana. Outra coisa é exigir-lhe que se conecte 3 horas por dia. Pero claro, aí trae um problema que tu estás trayendo, Angélica. Pero entonces, si pasa isso, como Juan José tuvo que salir, pero, por ejemplo, los sindicatos docentes se encontram em uma trampa, e que é, por exemplo, se não necessitamos de tanto tempo assim, em horas aula, presenciais, sincrônicas, como justificamos o sueldo, em um processo de precarização laboral, donde todo lo que tú nos estás diciendo, Angélica, donde todo el proceso de aprendizaje transmediático, de escucha y reelaboración de lo que dicen los estudiantes, de establecer, de ayudar a recomponer, de sacar dudas por WhatsApp, de crear, activar la comunidade através de redes sociais. Como vamos contabilizar isso? É possível contabilizar em relação hora? E aí, claro, aí eu creio que estamos falando de uma disputa em 2 níveis. Em um nível, há que empezar a hacer trampa à institucionalidade. E acá, pensar justamente em termos de subburocratização, quais são os huecos possíveis de encontrar que nos permitam justificar projetos que lo vemos coerentes em uma normativa que não está adaptada para isso. E aí há uma sabedoria, como vários e várias educadores na América Latina têm essa sabedoria. E PECAL, por exemplo, é fruto disso. É um projeto alternativo que aposta por uma metodologia didática alternativa, pero que ha logrado compreender a estrutura legal mexicana a ponto de poder validar essa aposta sem ter que cambiar a normativa de educação superior de México. Agora, cada caso vai ter que pensar-se o que pode fazer, dependendo do grado de autonomia e consciência, principalmente dos docentes do processo. E aí sou muito sincero nesse ponto. A experiência que sabemos de la educación en América Latina es que las secretarías y los ministerios de educación muy pocas veces paran bolas a los procesos educativos. Lo que generalmente saca la posibilidad de criar cambios, muitas vezes não é a normativa ou a incapacidade da secretaria ou do ministério de compreender o que estamos falando. É o policia interno que temos muitos educadores e educadoras que já têm seu pensamento tão parametralizado que ante um acto de desobediência do marco jurídico, para criar processos de aprendizagem com sentido,
no logra compreender que el sentido del proceso educativo está por encima del marco burocrático y se pone pone a perseguir los colegas que lo hacen o a boicotarse antes mismo que la Secretaría y el Ministerio digan cualquier cosa. Y ahí creo que es uno de los puntos de más grande derrota del movimiento educativo, que es que estamos tan condicionados nosotros mismos por los parámetros que no necesitan siquiera imponernos ellos. Ellos ya hacen parte de nuestra forma de razonar. No logramos concebir a ser distinto. Entonces, eso en el nivel más básico. Y claro, cuanto más educadores y educadoras estemos conscientes de ese desafío y empecemos a aceptar como hecho de realidad que el modelo de carga horária industrial no responde a las demandas de lo que significa ser educador y educadora hoy, más capacidad de actuación como colectividades, sea a través de los sindicatos, sea a través de los espacios educativos en nuestras respectivas instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para poner de manera bien concreta, la alternativa que cada vez más yo estoy convencido es reducir a lo máximo los espacios de encuentro a espacios con sentido, sean virtuales, sean presenciales, apostar cada vez más en espacios de autonomía que salgan de esos espacios activadores y desde eso reconstruir una lógica con soporte de las plataformas que resignifique el proceso educativo más allá del proceso curricular. Y que el currículo se construya desde sus nudos activadores de escucha y conversación. Que antes eram mais difíceis porque vivíamos um processo de escassez informacional, então o educador e a educadora tinham que cumprir um rol mais ativo de correia de transmissão de los libros que os estudantes não poderiam acceder, de los produtos culturales em geral que os estudantes não poderiam acceder por situações de exclusão de archivo cultural, pero que nesse momento não são excusa para o encontro. Podemos fazer processos de curadoria, compartilhá-los por internet, em sítios de baixa internet, fazer a lo cubano, de criar centros de acopio de informação e redistribuir desde aí a informação. Caminhos há vários. Agora, a primeira aposta é ubicar o centro do processo, onde ubicamos o centro de la dispersão de la acción educativa hoy. Y que, al hablar de eso, estamos trayendo la cuestión de cortar en la perspectiva de que tenemos que estar con los estudiantes y las estudiantes todo el tiempo en el salón, sea presencial o sea virtual, porque la gran motivación del desgaste cognitivo, subjetivo y emocional que han sufrido estudiantes y profesores no es solamente, no es por el paso a la virtualidad, pero porque, como bien dijo Angélica, se intentó copiar el espacio presencial en un espacio virtual, sacando todo el componente humano que implica la interacción analógica, del abrazo, del tiempo, del respiro, trayendo para un escenario mucho más controlado, mucho más vigilado, donde profesores empiezan a ser grabados, y profesoras, y que tú
tú tienes que poner mucho más atención y un esfuerzo mucho más grande para no dispersar ante tantos atractivos que te trae la pantalla. Obvio que eso iba a ser desgastante si queremos reproducir la cantidad de horas que teníamos presenciales. Óbvio. Era óbvio que isso ia acontecer. Agora, se logramos dar um lugar adequado a esses espaços de encontro, que não genere esse agotamento e que permitam emergir desde aí outros conjuntos de possibilidades, estamos falando de outra coisa. E isso parece algo muito fantasioso, pero é o que hacemos em los posgrados de IPECAL. ¿Qué les parece que vayamos cerrando? Me gustaría de escucharles si tienen algo más que decir. Creo que ya está quedando, hablando de respetar el tiempo y no demandar demasiada atención. Vale, Joao, ¿me oyes? Sí, te escucho. Sí, qué pena, a usted y a los demás compañeros, me había quedado sin internet y me sacó un momentico de la reunión. Pero bueno, agradecerte a ti por esas reflexiones que se hacen en torno al manejo de las plataformas y las redes y lo que ella implica, ¿no? Lo que ellas implican. Dejo como para recuperar de toda esta charla de esta tarde, el poder de las redes y ese poder asincrónico del que hablabas ahora último, que fue de esa posibilidad de no necesariamente estar todos en línea, porque pues el internet no me da como tampoco para eso, o no nos da para eso en nuestros países, llamémoslo así de una forma un poco déspota del tercer mundo, pero así nos reconocen a nivel mundial. Y esa posibilidad de asincronía hace que de alguna manera podamos compartir gustos e intereses. Entonces, creo que quería recuperar esa última parte e insistir en que son esas redes con todos sus vericuetos y digamos también como sus hándicaps, ¿no? Y a veces también como sus espacios en los que se queda cortos o cortas, las que nos han permitido en este momento activarnos en Colombia y de alguna manera a través de pequeños textos, a través de audios, a través de memes, ese poder simbólico y que trae un meme, por ejemplo, es muy grande y eso ha hecho que se haya capitalizado esa indignación en el país y estemos, pues, nos hayamos puesto en la escena mundial, así sea para que en París o en Londres o en Nueva York se sienten tomarse un café y hablar de Colombia. Entonces creo que eso lo han logrado las redes y las plataformas. De otra manera no creo que hubiese podido tener el alcance que ha logrado tener, porque los problemas que en estos momentos tienen al colombiano en la calle y manifestándose son problemas estructurales, problemas de vieja data que durante muchísimos años permanecieron invisibilizados y que hoy han logrado salir a la palestra en gran parte al manejo de las plataformas y de las redes. Entonces, en buena hora, los chicos y la juventud ha logrado sacar su mejor repertorio a través de estos canales y pues eso yo diría que es como un punto muy, muy a favor del trabajo de comunicación alternativa que se hace a través de estos canales. Entonces, Joao, era mi aporte y muchas gracias por escuchar, por escucharnos y por los aportes epistémicos que nos trae para hoy, que de alguna manera también nos sirve en todas las reflexiones y las construcciones que hacemos desde nuestra formación en IPECAL. Muchas gracias, Joao, para ti y para todos. Un abrazo.
Bueno, no quiero irme y déjenme prender mi cámara para vernos. Me parece un verdadero privilegio el haber estado prácticamente en diálogo contigo, Jairo, Alexis y yo. Entonces, sí, es un asunto de intención, me parece que ahí estuvo. Y bueno, me dio mucho gusto el poder tener una interacción mucho más fluida contigo. Gracias por eso. Bueno, me resonaron, como decía yo, varias cosas, pero se develó de verdad que el campo de lo simbólico se develó en estos análisis que hiciste sobre los asuntos de plataforma. Cada vez, insisto, que hay contigo una charla, me queda más claro la importancia del asunto crítico, de la visión crítica de las tecnologías. Y ahora se develó, insisto, muy bien todo el campo de lo simbólico. Muy fuerte, por cierto, de mucho impacto y de mucha reflexión y tener cuidado en el sentido de prevención, diferente del cuidado que tú manejas, pero esto es así como de, no es menor, ¿no? Todo esto que se devela es de impacto, me impactó mucho. Y por otro lado, esta categoría, como la manejas del cuidado, que sí me parece que es un asunto, es una exigencia ético-política del uso de las plataformas, sobre todo en el ámbito educativo. Así que me voy con eso, y parte de lo que manejamos nosotros me parece que con este gran concepto con el cual no estaría yo muy de acuerdo en muchos sentidos, el de responsabilidad social universitaria. Bueno, me parece que este asunto del cuidado ahora en la educación virtual a distancia tendría que ser uno de los elementos de nuestra responsabilidad social universitaria, ¿no? El cuidado del otro en todos estos sentidos en lo que lo mencionas, y de, insisto, y de una gran responsabilidad ético-política. No es menor. Y eso me ayudó entonces a dimensionar este gran compromiso. Gracias, Joao. Gracias. Y solo para cerrar, solo quería decir algo muy breve, que estoy de acuerdo contigo que la responsabilización es una palabra bastante compleja y por eso yo pensaría la cuestión del compromiso, y ahí hago referencia principalmente a Fausto Borda, y términos de que pensemos de que el cuidado y el compromiso que estamos haciendo es ante la vida. Y una vida que es más que estar vivo, pero una vida que esté en el campo del simbólico, articulado a que todos los humanos tengan derecho, más allá de los derechos básicos de comer, de tener moradia y todo más, de pensar y de crear desde ahí. Y el compromiso con el pensamiento y con la creación es a su vez el cuidado de essas capacidades humanas, me parece que talvez sea la gran síntesis del desafío que nos propone acá. Entonces, agradecerles. Y tú tienes mi correo, ¿verdad, Angélica? Sí, no sé si lo tengo muy a la mano, pero como que es muy fácil tenerlo acá en IPECAL, echándole una llamadita a Sandra Pinto. Entonces, como muy fácil. Claro, cualquier cosa, y puedes pedir también a Sandra mi WhatsApp, se necesita, porque ya te dije que me interesa bastante el proyecto que tú estás conduciendo. Ok, muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto, espero a todos. Gracias. Un gran abrazo. Chao. Muchas gracias, chao.